los próximos las 2 semanas siguientes, 11 y 12, y después creo que es 18 y 19, vamos a dar algunos estudios avanzados. Vamos a estudiar el don profético, vamos a estudiar la vida cristiana, cuál es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a estudiar algunos de esos temas, así que les invitamos desde ahora para que hagan planes para estar con nosotros en ese estudio avanzado. En esta noche vamos a ver cómo saber si es falso o si es verdadero. Pero para eso quiero invitarles en esta noche a que inclinemos nuestro rostro para abrir la palabra de Dios una vez más. Padre bueno, gracias te damos porque tu palabra nos dice claramente que conoceremos la verdad. Y la verdad, cuando es conocida por tu pueblo y es puesta en práctica, nos ayuda a vivir en libertad. En esta noche, liberta nuestras vidas de la mentira. Que tu palabra, que es viva y eficaz, que tu palabra que es santificada y es la verdad, pueda hacer eco en nuestros corazones y pueda transformarnos. El tema de esta noche habla de cómo saber si es falso. La realidad, Señor, es que vivimos en un mundo donde constantemente estamos expuestos a la falsedad. Pero gracias te damos porque el que te llega a conocer, llega a entender que en ti no hay falsedad porque tú eres la verdad. Revélate en ella en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Mahatma Gandhi dijo en una ocasión lo siguiente, y quiero leerles este pensamiento acerca de la verdad. Él dijo: no hay camino para la verdad es el camino. No hay camino hacia la verdad es ¿qué cosa? El camino. Hay otro pensamiento que quiero compartir porque hoy vamos a hablar de un tema que puede ser que sea difícil de asimilar para algunos, pero no hay nada más hermoso que vivir en la verdad. Cuando usted vive en la verdad es libertado por la verdad. No hay camino para la verdad es el camino. Me encantó este pensamiento que encontré en el internet que dice: es mejor ser herido por la verdad que consolado por la mentira. Noten este pensamiento para que ustedes vean. Dice: es mejor ser herido por la verdad que ser consolado por una mentira. Noten lo que dijo este famoso hombre acerca de la verdad. Dice: la verdad puede ser dulce o amarga, pero no puede ser ¿qué cosa? Mala. Puede ser que la verdad sea dulce a su oído o puede ser que la verdad sea algo amargo a su oído, porque usted ha estado viviendo diferente completamente a la verdad. Pero nunca la verdad puede ser ¿qué cosa? Mala. La mentira puede ser dulce o ¿qué cosa? O amarga, pero no puede ser ¿qué cosa? Nunca puede ser buena. Me estuvieron copiando una de las ilustraciones que tenía Pablo, el pastor Pablo me estuvo copiando alguna de las ilustraciones. Una vez le preguntaron a un detective acerca de cómo conocer los billetes falsos. Hay cientos de miles de personas que están tratando de falsificar dinero. Y allí en la oficina de este hombre había un mural lleno, la pared estaba llena de billetes falsos. Y alguien le preguntó: ¿cómo usted puede conocer de todos estos billetes falsos? ¿Cómo usted los puede identificar? Y él dijo algo sumamente impresionante. Él dijo: yo nunca estudio los billetes falsos, estudio el billete verdadero. Y cuando el billete verdadero llega a mis manos, comparo todo lo demás con el billete verdadero. Algo parecido dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Dice: a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a la verdad, no les ha amanecido.
todo tipo de doctrina, todo tipo de pensamiento que lleva a nuestra mente. Pablo decía, debe ser sometido todos nuestros pensamientos a estricta obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la verdad. La Biblia dice, santificados, santifícalos en tu verdad. Mi palabra es ¿qué cosa? La verdad. Y cuando tú estudias la verdad, cuando tú conoces la verdad, cuando tú practicas la verdad, cuando tú vives la verdad, entonces todo lo que es falso se te va a hacer fácil conocerlo. El problema de muchos hoy en día es que no conocemos la verdad, no sabemos la verdad. Hablamos de la verdad, pero no hemos experimentado la verdad. Y yo les decía algunas noches atrás que la verdad no es algo, la verdad es alguien. La verdad es Cristo Jesús en el corazón del ser humano. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué cosa? Y la vida. Así como Dios es la verdad, también existe la mentira. Así como hay alguien que es identificado como la verdad, hay alguien también que es identificado como la mentira. La palabra de Dios dice que Satanás es el padre de la mentira. Noten lo que dice Juan 8, 44. Dice, Satanás no ha permanecido ¿en qué cosa? Noten que no ha permanecido ¿dónde? En la verdad, porque no hay verdad ¿dónde? En él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y dice la Biblia, es el padre de ¿qué cosa? De la mentira. Cuando usted no vive la verdad, está creyendo al padre de la mentira. Cuando usted cree la verdad y la pone en práctica, está creyendo al padre de la verdad, y el padre de la verdad es nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a hablar acerca de la verdad, y tal vez la verdad sea un poquito hiriente o cortante para algunas personas, pero recuerden el pensamiento que leímos: es mejor ser herido por la verdad que ser consolado por la mentira. Hoy en esta noche vamos a hablar acerca de la profecía que revela que Satanás intentará de cambiar la ley de Dios. Durante dos presentaciones pasadas hemos estado hablando acerca de la ley de Dios. Hemos dicho en primer lugar que la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Hemos hablado, anoche hablamos acerca del sábado, cómo el sábado ha sido pisoteado y cómo la palabra de Dios menciona claramente que el que falta a uno de los mandamientos se hace culpable de todos. Y en esta noche vamos nuevamente a hablar un poquito ahora del cambio del sábado a la adoración del domingo. La profecía revela que Satanás intentará cambiar la ley de Dios. La palabra de Dios nos dice, nos revela eso desde hace mucho tiempo atrás en el libro de Daniel. Si ustedes tienen su Biblia, pueden marcarlo, o tienen allí sus papelitos, sus libreticas, pueden tomar nota. Daniel capítulo 7, en el versículo 2, encontramos lo siguiente. Estaba mirando, dice la Biblia, estaba mirando en las visiones de la noche, y he aquí los cuatro vientos del cielo agitaban, ¿qué cosa? El gran mar. Noten algo que es interesante en este versículo. La Biblia dice que los vientos del cielo agitaban, ¿qué cosa? El gran mar. Y en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 3 dice: y cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subían ¿de dónde? Del mar. Noten, vamos a ir atando, vamos a ir poniendo el cuadro completo. Dice que los vientos agitaban ¿qué cosa? El mar. Y del mar salieron ¿cuántas bestias? Cuatro bestias subían del mar. Ahora, eso es algo profético y vamos a entenderlo, vamos a dejar que la Biblia responda a eso. Noten que aparecen cuatro bestias. No sé qué está pasando con el clic.
pero no me está pasando. 4 bestias. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Las aguas que has visto, el mar, ¿se acuerdan que hablamos del mar? Agitados por el mar. El viento agitaba el mar y del mar salían 4 bestias. Noten ahora lo que dice Apocalipsis 17 en el versículo 15. Las aguas que has visto son ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y ¿qué cosa? Y lengua. Yo quiero ahora que pongamos esto en perspectiva. Los vientos agitaban a las muchedumbres, a las naciones, a las lenguas y a los pueblos. Y de los pueblos, porque dice la palabra de Dios, del mar, de los pueblos, salieron 4 bestias. Ahora vamos a ver qué definición tiene esto en la Biblia para cada uno de nosotros. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán ¿dónde? En la tierra. Específicamente dice que el viento ha agitado el mar. El mar es personas, muchedumbres, pueblo, y de esos pueblos saldrían 4 grandes bestias, y estas bestias representan reinos que se levantarían en la tierra. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Entienden hasta aquí? Ok, seguimos. Las 4 bestias serán la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra. Noten que habla de 4 bestias y específicamente la Biblia hace énfasis en la última bestia y con gran razón. Vamos a ver la descripción de esta última bestia que cuando leemos en Apocalipsis muchas veces no la entendemos, pero la Biblia misma responde a esta bestia. Se está refiriendo al reinado de Roma. Noten, el reinado de Roma es comparado con esta bestia. Vamos a leerlo para que ustedes vean. Después de esto miré en las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia terrible, espantosa, fuerte en gran manera. ¿Cómo lo describe la Biblia? Noten cómo lo describe la cuarta bestia. Terrible, espantosa, fuerte en gran manera. No era un reino debilucho, no era algo que iba a ser destruido fácilmente. Dice que era un reino fuerte en gran manera, espantosa. Y noten versículo 7 de Daniel 7 lo que dice. Esta tenía grandes dientes de ¿qué cosa? De hierro. Devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras ¿con qué cosa? Con sus pies. En otras palabras, las acciones, las obras de las personas eran pisoteadas y devoradas, destruidas por esta gran bestia o reinado o reino que se levantaría. Y sus dientes no eran dientes de marfil, eran dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba. Capítulo 7 de Daniel continúa, el versículo 7 dice, y era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella, y tenía, ¿cuántos cuernos tenía esta bestia? Noten ahora, se añade algo más a esta bestia. ¿Qué tenía? Tenía 10 cuernos. Vamos a poner ahora la historia completa en perspectiva. Los vientos agitaban el mar. Del mar de las muchedumbres, dice la Biblia, porque el mar es una representación de las muchedumbres, se levantaron 4 reinados. De esos 4 reinados hubo uno en particular que era terrible, desmenuzaba, acababa, destruía. Y destruía las obras de las personas, las obras buenas de las personas. Y era diferente a esta bestia porque aparte de que destruía, tenía 10 cuernos. Noten ahora, este reinado fue dividido en 10 cuernos. Estos cuernos, en cuanto a los 10 cuernos, dice la Biblia, de aquel reino se levantarán ¿cuántos reyes? 10 reyes. Noten que esta bestia que representa a un reinado tendría también 10 reinos se levantarían de ella. Hoy en día podemos ver que se estaba refiriendo específicamente
a la gran parte de Europa. Estos eran los 10 cuernos. ¿Se recuerdan que eran 10 reyes? Aquí están los 10 cuernos, los anglosajones, los francos, los alanos, los lombardos. Ahí están todos estos, esta distribución, los herulos. Noten, si lo llevamos al tiempo moderno, porque los nombres cambiaron. Los álamos eran los alemanes, los francos, los franceses, los lombardos, los italianos, los sajones, Inglaterra, los ingleses. Y así podemos ver 10 cuernos. Noten que en la historia se levantó en Europa 10 naciones que salió de Roma. Noten ahora lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 24. Tras ella se levantará otro y derribará a ¿cuántos reyes? 3. Dijimos que los cuernos representaban ¿qué cosa? Reinos o reyes que se levantarían. Pero habría un cuerno que se levantaría y derribaría a ¿cuántos más? A 3 más. Vamos a ver el cumplimiento de esto en la historia. Esto es de libros de historia ahora, dice los libros de historia. En el año 493 después de Cristo, los herulos fueron destruidos con la ayuda del emperador Zenón. Noten que Justiniano, otro emperador romano, exterminó a los vándalos en el año 534 después de Cristo y luego acabó con el poder de los ostrógodos en el año, ¿qué año? En el 538. ¿Cuántos reinos acabó según lo que decía la Biblia en Daniel? ¿Cuántos eran? 3. En la historia vemos revelado que se cumplió lo que decía la palabra de Dios, ¿sí o no? Vemos que se cumplió. Noten lo que sigue diciendo los libros de historia. De esta manera los 3 cuernos de la profecía de Daniel fueron arrancados, haciendo realidad el surgimiento del poder de la iglesia. ¿En dónde? En Roma. Fue en ese tiempo que el emperador Justiniano declaró que el obispo o papa de Roma fuera el dirigente religioso de la Roma occidental. Noten cómo fue poniéndose todo en su lugar. Roma es la gran bestia. 10 reinados o 10 reyes salieron de ella. Fueron derribados 3 de ellos. Uno de ellos tomó el control. Fue el surgimiento de la iglesia en Roma. Y fue este tiempo cuando el emperador le dio completa potestad a Roma, al obispo de Roma, para que dirigiera a Roma occidental. Noten lo que dice The Church Fathers, un libro de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: de la ruina del Imperio Romano gradualmente se levantó un nuevo orden del Estado cuyo punto central era la sede, ¿qué cosa? La sede papal, por lo cual inevitablemente resultó estar una posición que no solo era nueva, sino además diferente de ¿qué cosa? De las anteriores. ¿Están conmigo hasta aquí, iglesia? ¿Están conmigo? Noten que como resultado de este nuevo imperio que se levanta, o nuevo reino que se levanta, se empezó como resultado una gran persecución en la iglesia. Los judíos y las personas que creían guardar el día de reposo fueron grandemente perseguidos por esta institución que vamos a ver a continuación, que fue la causante de cambiar el día de reposo sábado por el día domingo. Y empezaron a perseguir a la iglesia. Y noten lo que dice el cano de la tradición en la página 263, por lo cual la autoridad de la iglesia no podía ser sujetada a la autoridad de ¿qué cosa? De las escrituras. Noten que una de la religión que se levantó del imperio
no estaba viviendo de acuerdo a las Escrituras, sino que no estaba sujeta ¿a qué cosa? A la verdad. Y dijimos al principio que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, y solamente podemos vivir a la altura de la verdad. Y algo muy importante que quiero recordarles a cada uno de ustedes es nuevamente que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y cuando no vivimos en la verdad, la palabra de Dios dice que no les ha amanecido a las personas que viven en la mentira. Por lo cual la autoridad de este nuevo movimiento, de este nuevo imperio de la iglesia, no podía ser sujetada a la autoridad de las Escrituras, porque la iglesia había cambiado. Noten qué cambió la iglesia. ¿Qué cambió la iglesia, señores? A ver, ayúdenme. Cambió el sábado, ¿por qué cosa? Por el domingo. No por mandato de ¿quién? De Cristo, sino por su propia autoridad. ¿Quién cambió el sábado al domingo? La iglesia, no Dios. Cristo nunca cambió. Cristo nunca cambia. Él dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él, dice la palabra de Dios, no hay sombra de variedad. No hay sombra de variedad. Noten lo que dice Malaquías capítulo 3 en el versículo 6. Porque Jehová no, ¿qué cosa? A ver, repítanlo conmigo. Es un versículo simple, pero sobre todo poderoso. Porque yo, Jehová, ¿qué dice la Biblia? No cambio. ¿Cambia Jehová? No. Puedes cambiar tú. Puede cambiar cualquier institución. Puede cambiar el país. Pero Dios nunca cambia. Y alabado sea el nombre de Dios por eso. Porque Él te ama con amor eterno y Él nunca ha de cambiar. Noten lo que dice Hebreos capítulo 13, el versículo 8. Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, es el mismo hoy y es el mismo ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Los judíos habían estado siendo perseguidos. ¿Por qué habían estado siendo perseguidos? Algunos líderes cristianos querían distinguirse de los judíos. Y Constantino, noten lo que pasó. Constantino pasó la primera ley dominical para unir a su imperio. ¿Qué estaba pasando? Los judíos estaban siendo perseguidos, el imperio estaba dividido y Constantino, como era un hombre supersticioso, dijo: no puedo reinar así. De hecho, no era que era solamente un hombre supersticioso, sino que también tenía algo de verdad, porque la Biblia dice: un reino dividido entre sí no podrá permanecer. Y él sabía que su reino estaba siendo sacudido, y para unificar al imperio y al cristianismo, pasó la primera ley dominical para unir al imperio. Y noten en el edicto de Constantino, en el 321, el venerable día del sol, que los magistrados y la gente residente en la ciudad descanse. ¿Cuál fue el edicto que pasó Constantino? Que en el venerable día de ¿qué cosa? Del sol. No del sábado, sino del sol. Noten cómo dice la palabra de Dios. En el venerable día del sol, los magistrados, quiere decir los gobernantes, todo el imperio, pero no solamente todo el imperio, sino también los ciudadanos deben de descansar. Los obligó prácticamente a descansar como una ley. Y permanezcan cerrados, ¿qué cosa? Todos los talleres. Este decreto fue, de acuerdo a la historia, fue promulgado el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Constantino firmó este decreto y este decreto salió y ahora era ley que en el domingo todo el mundo descansara y todo el mundo cerrara sus talleres. Noten ahora lo que dice la historia de la iglesia cristiana en el volumen 3, en la página 380. Dice así: que los magistrados y las personas residentes en las ciudades descansen en el venerable día del sol,
que se cierren todos los talleres. Noten nuevamente la repetición de lo mismo que Constantino había dicho. Pero Constantino, como se había puesto por Justiniano al obispo como el que controlaba el reinado, Constantino quería tener su propio control y movió su capital de Roma a Constantinopla y dejó al obispo encargado de esta parte de Roma. La palabra de Dios describe este acontecimiento que les acabo de decir en Daniel capítulo 7, en el versículo 24. Tras ellos se levantará, ¿qué cosa? Otro reino. Y la Biblia describe qué es este cuerno pequeño, este reino, este imperio que se levantaría. Noten lo que dice Daniel capítulo 7, el versículo 25. Y hablará palabras ¿contra quién? Noten que esta institución religiosa, primero vimos que no estaría atada a la verdad, sino que seguiría sus propias reglas, seguiría sus propios conceptos. Y ahora la Biblia da otro detalle. Este cuerno pequeño que derribó a los 3 cuernos anteriores, ahora dice la palabra de Dios, también hablaría contra ¿qué cosa? Contra el Altísimo y los santos del Altísimo, que quebrantarán y pensarán en cambiar los tiempos y qué cosa. Y la ley. Yo les pregunto en esta noche, ¿cuál es el único mandamiento de los 10 mandamientos que tiene que ver con tiempo? El único mandamiento que tiene que ver con tiempo es el 4.º mandamiento. Dice, acordarte has del día sábado para, ¿qué cosa dice la Biblia? Santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. Noten que no solamente hablaría contra el Altísimo, sino que tendría la intención, este sistema religioso, tendría la intención de cambiar los tiempos y la ley. En la Enciclopedia Católica, en el volumen 4, en la página 153, dice lo siguiente. Hizo que el tercer mandamiento, noten algo sumamente interesante, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día que ha de ser guardado como el día ¿de quién? Del Señor. ¿Se acuerdan ayer cuando hicimos la comparación que Dios escogió el 7.º día? No sabemos por qué escogió el 7, pero Dios lo escogió. Es como cuando usted escoge a su esposa para casarse. Imagínense ustedes que le cambien a su esposa o que le cambien a la persona que usted ama en el altar. Noten que Dios nunca autorizó ningún cambio. Dios nunca autorizó el cambio del sábado al domingo. Noten que fue la iglesia y dice, hizo que el tercer mandamiento se refiriese al domingo como el día que ha de ser guardado como el día del Señor. Noten lo que dijo el cardenal Jaime en Faith of Our Father en la página 89. Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta el Apocalipsis, sin encontrar una sola línea que autorice la santidad de qué cosa? Del domingo. En la palabra de Dios nunca, de hecho la palabra domingo nunca ha sido mencionada en la Biblia. Se menciona el primer día de la semana. Sabemos que el primer día de la semana es el domingo, pero dice este cardenal de la Iglesia Católica, usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y nunca va a encontrar una sola línea que hable acerca de la santidad del domingo. La Escritura exige la religiosa observancia de qué cosa. La Escritura, ¿qué cosa? Exige. No lo exige el pastor, no lo exige la iglesia adventista, no lo exige un anciano, no lo exige alguien, lo exige ¿quién? Dios. Las Escrituras lo exige. ¿Qué exige Dios? Que se reverencie el día sábado. Noten que Daniel, hablando de este cuerno pequeño, dijo lo siguiente en Daniel 7:25. Y oprimirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar las festividades y qué más, y las leyes.
en la historia eclesiástica del concilio de la Odisea, la iglesia cambió la observancia del sábado oficialmente. Noten lo que dice la historia. En el año 325, Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día, llamándolo el día de ¿qué cosa? El día del Señor. Yo pregunto, los otros días, ayer estábamos mirando cuál es el día del Señor de acuerdo a la Biblia. El sábado es el día santo del Señor. Y noten que Silvestre, el obispo, sin ninguna autorización bíblica, sin ningún mandato de Dios, cambió la adoración del sábado. Y noten cómo lo llamó. El día del Señor lo llamó ¿qué día? El domingo, quebrantando así lo que dice la palabra de Dios en el cuarto mandamiento, quitando de medio el cuarto mandamiento. Quiero recordarles lo que dice la palabra de Dios acerca de los mandamientos o violar alguno de los mandamientos de Dios. Santiago 2:10 nos recuerda lo siguiente: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de ¿cuántas cosas? De todas las cosas. Quiero recordarle, durante todas estas noches hemos visto lo siguiente: la prueba del amor es ¿qué cosa? La obediencia. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Noten lo que Isaías 58, versículo 13 nos recuerda nuevamente: si apartares tu pie por respeto a ¿qué día? No dice domingo, no dice primer día de la semana, dice ¿qué día? Repítanlo conmigo, a ver. Al sábado, para no hacer ¿qué cosa? Tus caprichos en mi día santo. Si al sábado llamases ¿qué cosa? Delicia, consagrado a Jehová, glorioso, si lo honraras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tus propias conversación, ni hablando tus propias palabras. Noten lo que dice la palabra de Dios: entonces te deleitará ¿en quién? En Jehová. Noten que la palabra de Dios claramente nos dice que si retrajemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor según la Biblia? El sábado. Si no andamos en nuestros propios caminos, si lo veneramos, si lo guardamos, si respetamos el sábado, entonces dice la Biblia, solo entonces te deleitarás ¿en quién? En Jehová. Noten lo que dice la historia en el concilio de la iglesia de la Odisea. Los cristianos no deben judaizar o guardar el sábado y estar desocupados el sábado. ¿Qué empezó a ocurrir el sábado? Empezaron a obligar a los cristianos a tener que trabajar. ¿Qué día? El sábado, sino que deben trabajar ese día. Ese día en el mundo antiguo era respetado hasta ese momento. Desde que Constantino firmó, desde que se le dio el poder a este cuerno pequeño, desde que este sistema religioso en contra de la palabra de Dios se levantó, empezaron a cambiar todo lo que Dios había establecido. Y una de las cosas que impusieron fue que ahora no eran 6 días para trabajar, ahora eran 7 días para trabajar, porque ahora el sábado tenían que también, ¿qué cosa? Trabajarlo. La palabra de Dios en Éxodo 20, en el versículo 8 al 11 dice: acuérdate del sábado, ¿para qué cosa? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Y noten específicamente, la iglesia dice que había que trabajar, y Dios en su palabra en Éxodo 11, 8 y 11 nos dice: no harás en él ¿qué cosa?
Noten cómo se levanta totalmente en contra de las Escrituras. No harás obra alguna, no solamente tú, ni siquiera tu hijo, ni siquiera tu hija, ni siquiera tu siervo, ni siquiera tu criado, ni aún los animales en ese día deberían trabajar. ¿Por qué razón? Ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó. ¿En qué día reposó? En el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. La Iglesia Católica, más de 1000 años atrás de la existencia del protestantismo, por virtud de su divina misión, noten lo que dice esto, cambió el día de reposo del sábado ¿a cuándo? Al domingo. Quiero abrir un paréntesis, se me olvidó decir esto temprano. No estamos hablando aquí en esta noche de personas, estamos hablando de sistemas eclesiásticos. Hay muchas personas lindas en la Iglesia Católica. Yo tengo muchas personas, inclusive familias mías que son católicos. Dios ama a todo el mundo. Dios no amó a una iglesia específica, Dios ama a todo el mundo. Pero en esta noche le estamos mostrando a la luz de la palabra de Dios los cambios que existieron. Tal vez tú te has preguntado en muchas ocasiones por qué la gran mayoría adora en el domingo. Aquí encuentras algunas de las respuestas. En una de estas noches vamos a estudiar en los estudios avanzados, vamos a estudiar específicamente el domingo y los textos controversiales que encontramos en la Biblia que hablan del primer día de la semana. Noten lo que dice el catecismo para conversos. ¿Cuál es el día de reposo? Noten la respuesta. El sábado es el día de ¿qué cosa? Es interesante que si hay algo lindo que tiene esta organización, que a pesar de que no ha vivido de acuerdo a la verdad, no esconde sus errores eclesiásticos. Noten que ellos mismos dicen que el sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Noten la respuesta en el mismo catecismo. Porque la Iglesia Católica transfirió el domingo la solemnidad ¿de qué cosa? Del sábado. ¿Quién transfirió? ¿Quién cambió? ¿Quién modificó? ¿Quién alteró? En ningún momento Dios cambió. En todo momento fue una institución religiosa la que cambió algo que había sido escrito en la Biblia. Daniel 7:21 nos advirtió acerca de esto. Yo veía que ¿contra quiénes? Lo hacía. Aquí vemos a través de la historia, fue el sistema papal quien guió a Hitler para destruir a más de 6 millones de judíos. ¿Sabían ustedes eso? El sistema papal mató a miles de cristianos durante la famosa Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque todo el que se levantaba en contra de la organización era perseguido y puesto a muerte, porque la iglesia tenía toda la autoridad. No Dios tenía la autoridad, la iglesia tenía la autoridad. Noten que está esto predicho en la Biblia, en Apocalipsis 13, versículo 2, dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande, ¿qué cosa? Autoridad. También le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y ¿qué cosa? Y nación. Noten que no ha habido un sistema religioso que no tenga más poder y haya tenido la visita de más presidentes en el mundo que el sistema religioso católico. Dice Daniel capítulo 7 versículo 8: y he aquí que en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba, ¿qué cosa? ¿Qué hablaba? Arrogancia. Noten lo que dice el versículo 25. Él hablará palabras ¿contra quién? No solamente cambiaría la ley y los tiempos, no solamente se levantaría en contra de la palabra de Dios, sino que haría algunos cambios que no estaban permitidos y hablarían palabras contra el Altísimo. Aquí yo
menciono brevemente 13 cosas que la iglesia patrocina que van en contra de la palabra de Dios claramente. Por ejemplo, el culto a María. Todos sabemos que María fue una madre especial. No hubo una madre más extraordinaria, una mujer más extraordinaria que María. Yo alabo el nombre de Dios por la Madre María, porque fue la madre de Jesús. Dios la escogió porque tenía cualidades especiales, pero en ningún momento la Biblia le da autoridad a nadie para adorar a María. La palabra de Dios dice: no hay debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de ¿quién? No de María, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El culto a los santos. La palabra de Dios en Éxodo 20, uno de los mandamientos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. El bautizo a los infantes, la indulgencia, el purgatorio, el infierno, el domingo. Ahí vemos algunas de las cosas que levantó, cambió la iglesia y se fue totalmente en contra de los principios establecidos por Dios. Noten que Apocalipsis 13, versículo 1 dice: sobre su cabeza habrá un nombre blasfemo. Noten los nombres que hoy en día se le concede al papado. El papa se le conoce como el Santo Padre. La palabra de Dios en Mateo 23, 27 dice: no llames a nadie bueno o santo, porque solamente Padre hay. ¿Quién? Uno, y es vuestro Padre que está ¿dónde? En el cielo. Noten que el Papa se le conoce como el sumo pontífice. La palabra pontis maximus, que quiere decir en latín sumo pontífice, quiere decir el puente que une el cielo con la tierra. El único que une el cielo con la tierra se llama nuestro Señor Jesucristo. La cruz del Calvario y su sangre redentora es la única que nos da acceso al Padre Celestial. Es por eso que la palabra de Dios dice que por medio de Jesucristo tenemos ahora acceso a la gloria del Padre. Noten, el Papa se le conoce también como el representante de Cristo. ¿Han oído ustedes eso antes? Pero saben que eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que el representante de Cristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu de Dios, porque Jesús, cuando fue a ascender al cielo, le dijo allí a sus discípulos en Juan 14, 26: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador, vendrá uno que es igual que yo, el Espíritu de Dios, que convencerá al mundo de pecado. El único que es Padre es nuestro Padre Celestial. El único que es pontífice es Jesucristo. El único que es el representante de Cristo en la tierra se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En el concilio de Trenton, la iglesia tomó esta posición. Al arzobispo de Regio dio un discurso en el cual declaró abiertamente que la tradición, escuchen bien esto, que la tradición tenía más peso que la ¿qué cosa? Las escrituras. La tradición tenía más peso que la escritura. ¿Qué quiere decir la tradición? Todo lo que usted cree. Yo recuerdo que si la tradición decía tú cocinas en una olla así, todo el mundo cocina de la misma manera en tu familia, esa tradición tiene más peso que la palabra de Dios te pueda recomendar cualquier otra cosa. La tradición tenía más peso de acuerdo a lo que ellos enseñaban que las propias escrituras. Noten lo que Jesús mismo dijo acerca de la tradición del ser humano: porque también vosotros quebrantáis, ¿qué cosa? ¿Qué mandamiento quebrantáis? Específicamente el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Por causa de vuestra ¿qué cosa? Tradición. Noten que Jesús siguió diciendo acerca de esto: y en vano me rinden culto enseñando doctrinas, como doctrina, los mandamientos de ¿quiénes? De hombre. Noten que la tradición Jesús la condenó. Jesús dijo: ustedes han seguido la tradición en vez de los mandamientos de Dios. Y también Jesús dijo: y en vano me rinden culto porque enseñan doctrina, como doctrina, los mandamientos de ¿quiénes?
de los hombres, no los de Dios. En 21 de mayo de 1995, el santo sábado, día de reposo, fue cambiado al domingo. Cambiado al domingo, no por instrucción alguna encontrada en las Escrituras, sino por, ¿qué cosa? Por el sentido de la iglesia, de su propio, ¿qué cosa? Poder. Esto fue algo que fue revelado en el 1995 por el obispo de la iglesia católica. Fue cambiada no porque la Escritura lo dice, sino porque la iglesia ejerció su poder. Intentará cambiar, dice Daniel 7:25, las festividades y qué cosa, y la ley. Por tierra, echó por tierra la verdad, y dice la palabra de Dios que hizo cuanto quiso, y la Biblia dice que fue prosperado. Hay algunas personas que siempre me dicen, pastor, ¿y por qué entonces si han predicado la mentira, por qué prosperan? Porque es bíblico. La Biblia dice que echaría por tierra la verdad y hizo cuanto quiso, y la Biblia dice que esa institución sería, ¿qué cosa? Prosperada. Noten el peligro de añadir o quitar de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, no añadirás a las palabras que yo os mando, ni quitaréis de ella. ¿Qué dice el Señor? No añadas, ni tampoco qué cosa, ni tampoco quites. De modo que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os he mandado. No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mi boca. ¿Quién dijo eso? Dios, hablándole allí al profeta, le dijo, yo no cambio, nunca voy a cambiar mi pacto, ni nada de lo que ha salido de mi boca. Noten Marcos 7:7 dice, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra, ¿qué cosa? Vuestra tradición. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, quien guarda los mandamientos de Dios y la fe ¿de quién? De Jesús. Primera de Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor de Dios, que guardéis ¿qué cosa? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyo nombre no está inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida y del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. De cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, la Biblia dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya, ¿qué cosa? Cumplido. Hoy más que nunca los 10 mandamientos son vigentes. Hoy más que nunca el sábado es vigente, porque el mundo, porque una institución religiosa la cambió, no quiere decir que tiene la autoridad de Cristo Jesús. Solo lo que Dios manda es lo que debemos hacer. Si vivimos, si guardamos sus mandamientos, andamos en la luz, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, así enseña a los hombres. Notan lo que dice la palabra de Dios. Será considerado el más pequeño, ¿dónde? En el reino de los cielos. También le di mis sábados para que fuese una señal entre yo y vosotros. Tú hablarás, dice Éxodo 31, versículo 13, a los hijos de Israel les dirás, ciertamente guardaréis, ¿qué cosa? Mis sábados. Porque esta es una señal entre vosotros y vosotros a través de ¿cuánto tiempo?
de vuestras generaciones. De generación en generación, Dios ha establecido su santo día como una señal que marca a sus hijos. De generación en generación, Dios ha establecido una señal que nos identifica como verdaderos adoradores de Dios. Noten, para que sepáis que yo soy Jehová, el que os, ¿qué cosa? Os santifico. Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de ¿quiénes? De los santos. Si usted persevera en seguir a Dios, persevera en cumplir su palabra, la Biblia dice, el que persevera. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. El llamado de Dios hoy es a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Querido, tú puedes pensar que cualquier camino te puede llevar al cielo. Yo quiero decirte que eso no es cierto. La Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente lo que Jesús enseña, si lo ponemos en práctica, tendremos vida y vida en abundancia. Él es el camino y nos llama. Noten este pensamiento para ir terminando lo que dijo este hombre. Cícero dijo lo siguiente: como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por ¿qué cosa? No hay nada más maravilloso que conocer la verdad, porque la verdad te hace libre. La verdad te identifica con el pueblo de Dios, la verdad te identifica con Cristo, pero no hay nada más vergonzoso que ver que algo es mentira y de todas maneras creer esa mentira. Noten este pensamiento que dijo Gandhi. Dijo, si no tienes religión, yo te recomiendo una. ¿Cuál es la religión verdadera? La verdad. La verdad es Cristo Jesús. Abraham Einstein dijo lo siguiente: aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de ¿qué cosa? De actuar. Tú en esta noche has conocido a través de 3 presentaciones que la ley de Dios es buena, justa y santa. Has conocido que el sábado es el día del Señor. Has conocido que Dios nunca cambió el sábado, la cambió una institución religiosa. Por lo tanto, lo que dice Abraham Einstein se aplica hoy a nuestras vidas. Aquellos que tienen el privilegio de saber, Dios te ha dado el privilegio de saber la verdad. Dios te ha dado el privilegio de conocer la verdad y Él te invita en esta noche para que actúes con respecto a la verdad. Conoceréis la verdad y esta te hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. William había crecido en la iglesia por mucho tiempo, pero se había alejado porque vivir la verdad requiere compromiso. Hay personas que quieren vivir una verdad sin compromiso. Yo quiero decirle que no hay tal cosa como vivir la vida cristiana sin compromiso. Dios se comprometió a salvarte y tú debes comprometerte a amarle. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y William había escuchado por mucho tiempo la verdad, pero la verdad era hiriente para su corazón, pues él seguía las tradiciones. Había crecido en la iglesia y sus padres siempre le habían enseñado la verdad y ahora eran ya viejitos. Yo tuve el privilegio de conocer a William. William nos contó esta historia en una ocasión. William se había apartado de la verdad y dice, él nos cuenta en la historia que un día sintió el llamado de Dios a regresar a la verdad, porque Dios siempre nos llama a la verdad. Él es la verdad. Él siempre te va a llamar. No importa si estás en el error, no importa si estás en oscuridad. Él te llama todos los días, todas las mañanas, todo momento, a cada hora te llama. Y a William nunca Dios lo dejó de llamar. Lo llamaba todos los días. Y un día, después de haber conocido la verdad, se había emborrachado y quería ir para una discoteca, pero como estaba medio borracho,
no se percató para dónde estaba yendo y terminó yendo para la iglesia donde estaba su mamá. En un miércoles de noche, su mamá y su papá ya viejito, orando, intercediendo en pedidos de oraciones por su hijo para que regresara a la verdad. Y él se sentó en la última silla de la iglesia, y veía desde lejos allá a sus padres levantando y orando por él, y él le daba vergüenza. Y el pastor conocía a William, conocía a sus padres, conocía a este muchacho que tenía unos talentos extraordinarios, pero había sido alejado de la verdad. Y esa noche, cuando predicó, empezó a predicarle a William. Es interesante que tú puedes tener un sermón preparado y Dios en un momento cambiarte el sermón y dárselo a una persona. Este sermón es para ti y para mí en esta noche. Y a William empezó a ser conmovido por la verdad que estaba oyendo. El pastor empezó a predicarle, decirle: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te está llamando, te está diciendo vuelve, te está diciendo regresa a los caminos de Dios. Y William nos contaba que en esa iglesita habían dos puertas. Era una iglesita de campo, de esas antiguas, que tenían puertas corredizas, no tenían cerrojos, sino eran de esas puertas de vaivén. Y él entró por esas puertas, se sentó, y dice que mientras el pastor predicaba, algo empezó a molestarle. Y él nos cuenta después qué fue lo que le empezó a molestar. El Espíritu de Dios empezó a inquietar su corazón y él dijo: me voy a ir escurridito antes de que la verdad tome posesión de mí, y no quiero estar aquí. Así que se levantó, y cuando fue a empujar aquellas dos puertas, William nos cuenta algo extraordinario pasó. Esas puertas eran bien fáciles de empujar, un niño las podía empujar. Y cuando las empujó, dice William que cuando las empujó cayó sentado en el suelo. Y él no podía entender, todo el mundo se viró, sus padres se dio cuenta que William estaba tratando de salir. Su mamá con lágrimas le dijo: William, no te vayas, William, no te vayas. William ahora avergonzado, qué gran pena, qué gran vergüenza, empujé las puertas y me caí todo borracho aquí. Y trató nuevamente ahora con más fuerza, empujó con todas sus fuerzas de abrir la puerta y salir. Y nuevamente dice William, él nos contaba que era como si había una pared de concreto que no le dejaba empujar la puerta. Y cuando fue a empujarla por tercera vez, oyó una voz al oído, la voz del Espíritu Santo. William escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: William, si empujas la puerta una vez más, se va a abrir y la gracia terminará para tu vida. En ese momento, William, a escuchar esas palabras, corrió al altar y le entregó la vida a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Le entregó la vida a Jesús y hoy es un pastor adventista de la iglesia mundial. Hoy él predica la palabra de Dios. William es un obrero dedicado al Señor, que cuando un día se enfrentó a la verdad, no rechazó la verdad, sino escuchó la voz de Dios y aceptó el llamado de Dios. En esta noche Dios te ha hablado a través de la verdad. No podemos esconder el sol con un dedo. Hay cosas desagradables de la iglesia, pero la realidad es que la verdad sigue siendo la verdad. Y yo le voy a pedir a Nelly que venga y cante, alabe el nombre de Dios. ¿Dónde estás? Acá adelante, ven. Y mientras ella canta, tal vez esta noche tú eres un William que estás escuchando la verdad de Dios. Esta es la tercera noche que estás escuchando la verdad del sábado. No rechaces la voz de Dios, no rechaces la influencia de Dios llamándote. Y mientras escuchas el canto, quiero invitarte para que tú pases en esta noche aquí y le digas: Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Yo me rindo completamente a la verdad. Transfórmame por la verdad, cámbiame, ayúdame a experimentar el gozo de conocerte y de conocer la verdad. Mientras ella canta, ven conmigo
y dile sí a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy me llama una voz, de la cruz me llegó y me dice, acércate a mí, deja el mundo atrás, otras sendas de andar, y en mí nueva vida verás. Haz conmigo, Señor, lo que tengas que hacer, pues yo como tú quiero ser. Haz conmigo, Señor, lo que tengas que hacer, pues yo como tú quiero ser. Lo que más aprecio aquí, yo te entrego a ti. Si así yo más cerca estaré, que vengan pruebas y dolor, días negros sin el sol, si el sufrir, más como tuyo seré. Visiones te doy, posesiones también. Hoy mi vida la postro ante ti. Y si algún día de aquí tú me mandas salir, yo iré y te obedeceré. Haz conmigo, Señor, lo que tengas que hacer, pues yo como tú quiero ser. Haz conmigo, Señor, lo que tenga que hacer, pues yo como tú quiero ser. Aunque no brilla el sol y aunque yo sienta dolor, pase lo que pase, Señor, haz conmigo, Señor, lo que tengas que hacer, pues yo como tú quiero ser. Aleluya.
haz conmigo lo que tengas que hacer. Pues yo quiero ser como tú. ¿Quieres tú ser como el Señor? Entonces deja que el Señor obre en tu vida. Oramos. Padre bueno, gracias te damos. Porque nuevamente nos hablas y nos hablas